trastornos genéticos de la coagulación son aquellos trastornos que hacen que la sangre no esté coagulando bien, como puede ser por la hemofilia A o la hemofilia clásica, que es el factor 8, el cual mayormente afecta a los hombres, o también la hemofilia B, que es el factor número 9, que hace que el factor D no se active bien, o la hemofilia C, que es el factor número 11. También está la hemofilia esporádica, que es esporádica porque es cuando una familia aparece con una hemofilia y aparece funcionando como esporádicamente. Esta hemofilia tiene una mutación en el gen ya, así es que tenga una hemofilia ya una clásica o una avanzada. Estas hemofilias se clasifican en tres tipos: la leve, la moderada y la severa. También los factores de coagulación, hay otras enfermedades. También el factor de von Willebrand, que es hereditario por la deficiencia del factor von Willebrand. Este se clasifica en tipo 1, el tipo 2 que es 2A, 2B, 2M y 2N. Y el tipo 3, o también pseudo enfermedad von Willebrand, que es parecido, pero no es el mismo, pero de distinta forma. También hay otras deficiencias en los factores de coagulación, como los factores de la deficiencia del factor 1, que es el fibrinógeno, el factor 2, que es la protomina, como también el factor 5, factor 7, o la deficiencia del factor 13 o el 10. Todo esto tiene un tratamiento diferentes concentraciones de factores para que estos puedan coagular bien la sangre, o tratamiento de plasma también. Los trastornos adquiridos de la coagulación son relativamente frecuentes y se asocian a una ampliedad de variedad de cuadros clínicos, como son la mieloproliferativos, mielodisplásicos, la uremia, el mieloma múltiple y lupus eritematoso sistémico. Los mieloproliferativos. Esos son grupos de enfermedades de la sangre que influyen en la producción de las células sanguíneas en la médula ósea. Los mielodisplásicos. Estos son grupos de cáncer en los que las células sanguíneas son o están inmaduras en la médula ósea. La uremia es una enfermedad grave que tiene lugar cuando los riñones dejan de filtrar la sangre adecuadamente. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en el tipo de glóbulos blancos denominado célula plasmática. Ahora vamos a hablar de los principales trastornos adquiridos de la coagulación. Los principales son las déficits de la vitamina K y la hepatopatía. La hepatopatía produce alteraciones en los factores de la coagulación, aumento de la fibrinólisis y el trombocitopenia. La déficit de la vitamina K se puede dar por una dieta inadecuada, pérdida de los depósitos de las enfermedades hepatocelular. Bueno, continuando con la exposición y la explicación, vamos a hablar ahora acerca de las alteraciones de la coagulación. Entre las alteraciones de la coagulación, ¿qué provoca la coagulación? La coagulación es provocada más que todo porque, como bien sabemos, es un proceso corporal normal, que esto se da más que todo por una lesión vascular, por una cortadura, por una herida, que esto hace que el cuerpo mande células especializadas, también denominadas como plaquetas. Estas células denominadas plaquetas
junto con otras células especializadas, se van a unir y van a formar y van a ir hacia la situación de la lesión vascular y van a formar o se va a comenzar a formar el coágulo. Después de eso tenemos el otro punto que es las alteraciones de la coagulación. Ok, entre las alteraciones de la coagulación tenemos de que, como bien sabemos, es un trastorno de coagulación donde pueden ocurrir significa, esto más que todo, los trastornos de coagulación significa que no tiene la suficiente cantidad de plaquetas o incluso tiene déficit de factores de coagulación, que no tiene tampoco mucha cantidad de factores de coagulación, e incluso también puede ser más que todo que los tenga, pero no actúan como deberían de hacerlo en su debido momento. Después de eso tenemos los problemas de coagulación que pueden ocurrir no solo por los factores de coagulación, sino que también por unas enfermedades. Como bien sabemos también, como por ejemplo tenemos la enfermedad hepática severa, que esta hepática severa significa más que todo o quiere decir de que no permite el funcionamiento normal del hígado. Y otro de eso tenemos también la falta de vitamina K, y entre otras puede dar también los trastornos de coagulación puede darnos por una enfermedad hereditaria, ya sea por un familiar o por otro. Ok, después de eso tenemos el otro punto, es qué enfermedad tiene que ver con la mala coagulación de sangre. Entre las enfermedades que tienen que ver con la mala coagulación de sangre tenemos la más sobresaliente o la más conocida, es la hemofilina. La hemofilina es una enfermedad que esta permite que las personas que la llegan a tener hace que la sangre no permite que haya coagulación o no permite que la sangre se coagule. Después de eso tenemos de que entre los síntomas de esta hemofilina tenemos que el paciente llega a orinar con sangre, y otros de los síntomas tenemos de que es la hemorragia interna. Puede llegar hasta incluso una hemorragia interna. Después del otro punto tenemos cómo sé que tengo problemas de coagulación. ¿Cómo uno sabe que tiene un problema de coagulación? Se da por lo que presenta un trastorno o presenta un déficit o una mala alteración de su cuerpo, que esto puede ser presentado por el sangrado abundante, más que todo en las mujeres en el periodo de menstruación. Esto ocurre en las mujeres que el sangrado es abundante más de lo normal en el periodo de menstruación. Otro sería el sangrado intenso en las personas. Incluso tenemos los que llegan a aparecer hematomas fácilmente de un simple golpe, y hay un hematoma que aparece, digamos, cosa que antes no había. Después tenemos hemorragias nasales que pueden llegar a no ser normales, o sea que no pueden llegar a ser detenidas fácilmente. Esta hemorragia permite el sangrado excesivo de las fosas nasales en los pacientes que llegan a tener, como dice acá, como sé que tengo problemas de coagulación. Después de eso tenemos en qué consiste el tratamiento. El tratamiento de las alteraciones de la coagulación se da más que todo, depende del tipo de trastorno de coagulación que llegase a tener, pero entre lo más comunes o entre lo que se llega a hacer son la transfusión de plasma congelado y la transfusión de plaquetas. ¿Qué es transfusión? Transfusión es el cambio de líquido, es la transferencia de líquido como por ejemplo en este caso sería del donante hacia el receptor, que va a traspasar su líquido o el plasma congelado, como bien decimos, o las plaquetas hacia el receptor. Eso sería un poco de la explicación de las alteraciones de la coagulación. Continuando, en la coagulación nosotros tenemos un mecanismo muy importante que es la formación de tapón plaquetario. Pero primero tenemos que conocer qué son las plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas que se originan en la médula ósea. Son discoides, son células en forma de discos que miden entre 1 a 4 micras de diámetro. Su concentración normal es de 150 a 300.000 milímetros cúbicos. Son células que carecen de núcleo y son el resultado de la fragmentación de unas células muy grandes llamadas megacariocitos. Las plaquetas tienen un contenido muy importante
que es el siguiente. Las plaquetas, al igual que las fibras musculares, contienen proteínas contráctiles, que son la actina, la miosina y la trombostenina. También contienen calcio, prostaglandinas, ATP, ADP y un componente muy importante que es el tromboxano A2. También contiene factores de crecimiento, que más adelante vamos a nombrarlo, y también factor estabilizador de la fibrina. En su superficie, en su membrana, las plaquetas contienen fosfolípidos y glucoproteínas. Su duración de vida de las plaquetas en la sangre es de 10 a 12 días, es una duración de vida muy corta. Ahora, las plaquetas en el vaso sanguíneo pasan por la parte central, van por la parte central siempre y cuando las células endoteliales sean lisas. Pero cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo se va a exponer el colágeno subendotelial. Se va a exponer y va a hacer que estas plaquetas cambien. Ya no van a ser células discoides, sino que van a tener proyecciones. Y estas proyecciones se van a sentir atraídas a un factor muy importante que se llama factor von Willebrand. Se van a sentir atraídas, se van a unir y van a formar el tapón plaquetario. Este tapón plaquetario va a estar fuertemente unido por un componente que actúa como un cemento, que es el fibrinógeno. Ahora, las plaquetas pueden sufrir alteraciones. Algunas de las alteraciones de las plaquetas, vamos a mencionarla. La primera es la trombocitopenia. La trombocitopenia es la concentración baja de plaquetas. Anteriormente mencionamos que la concentración normal de las plaquetas es de 150 a 300.000 milímetros cúbicos. La trombocitopenia es cuando hay aproximadamente entre 60 a 50.000 milímetros cúbicos. Estos, normalmente su causa no es muy común que sea hereditaria, más bien se da por enfermedades como el lupus eritematoso o la anemia. Otra de sus alteraciones que pueden sufrir estas células, las plaquetas, es la trombocitemia. La trombocitemia es lo contrario que la trombocitopenia. La trombocitemia es cuando hay una cantidad elevada de plaquetas, más de 300.000 milímetros cúbicos. Y esto normalmente se da por la mutación de genes, que va a hacer que estas células que se originan en la médula ósea se produzcan en una gran cantidad, pero también que estas células no sean normales, sino sean células con anomalías. Una tercera alteración es la disfunción plaquetaria. La disfunción plaquetaria es cuando hay una alteración en el funcionamiento de las plaquetas. Puede ser hereditaria o adquirida. Hereditaria puede ser como la enfermedad de un factor que anteriormente mencionamos, que es la enfermedad del factor von Willebrand, o es adquirida, que puede ser por el uso de fármacos como antiinflamatorios. Gracias.